Hay personas que oran todos los días pidiendo la bendición de Dios, pero viven con una sensación constante de estancamiento interior. No porque Dios no escuche, no porque Dios no quiera bendecir, sino porque muchas veces la vida no está preparada para sostener lo que se pide. La bendición no es solo recibir, es tener la capacidad espiritual de administrar lo que llega sin perder la paz, sin perder el carácter, sin perder el rumbo. Dios no improvisa bendiciones. Dios prepara personas. Y esa preparación no ocurre de un día para otro, ni con emociones intensas, ni con palabras bonitas. Ocurre en lo profundo, en lo invisible, en hábitos que casi nadie ve, pero que determinan todo lo que viene después. Muchos confunden bendición con suerte, con momentos favorables, con puertas que se abren rápido. Pero en la Biblia, la bendición siempre está ligada al orden interior, a la obediencia constante y a la madurez del corazón. Por eso hay personas que reciben oportunidades y se desgastan, reciben recursos y se vacían, reciben responsabilidades y colapsan. No era falta de fe, era falta de preparación. Dios no bendice el desorden, porque el desorden destruye aquello que llega. Antes de expandir tu vida, Dios trabaja en tu interior. Antes de darte más, te forma más. Y ese proceso no siempre se siente bien, pero siempre es necesario. Este mensaje no es motivación, no es una fórmula rápida, no es un discurso emocional. Es una invitación seria a revisar cómo estás viviendo delante de Dios. Porque hay hábitos silenciosos que preparan el terreno para la bendición y otros que, sin darte cuenta, la bloquean. Hoy vamos a hablar de 4 hábitos que preparan tu vida para lo que Dios quiere hacer. No son populares, no son cómodos, y por eso la mayoría los ignora. Pero quienes los practican no viven persiguiendo bendición, viven alineados, y cuando la bendición llega, no los destruye, los afirma, los fortalece y los sostiene. Quédate hasta el final porque uno de estos hábitos casi nadie está dispuesto a aceptar. Cuando la Biblia habla de bendición, no se refiere primero a cosas, sino a una condición interior. La bendición de Dios no comienza en lo externo, comienza en el alma. Por eso hay personas que tienen mucho y viven inquietas, y otras que tienen poco y viven firmes. La bendición bíblica no es acumulación, es alineación. Es vivir en paz con Dios, con tu conciencia y con tu propósito. Dios bendice cuando el corazón está en el lugar correcto. No porque seas perfecto, sino porque eres enseñable. La bendición no es que todo salga bien. Es que, aun cuando no sale bien, no pierdes la dirección, ni la fe, ni el carácter. Eso es bendición real. Uno de los mayores errores es pensar que la bendición es una recompensa inmediata. En la Biblia, la bendición suele ser la consecuencia de un proceso. Dios bendice a quienes caminan con Él, no a quienes solo lo buscan cuando necesitan algo. Por eso muchas personas oran, pero no perseveran. Piden, pero no obedecen. Esperan, pero no se forman. La bendición no se fuerza, no se acelera, no se negocia. Se prepara.
Dios no suelta bendición sobre vidas desordenadas, porque eso no sería amor, sería abandono. Primero forma el carácter, luego confía lo que viene. Ese orden no cambia, aunque el mundo quiera atajos. Entender esto cambia todo, porque dejas de perseguir resultados rápidos y comienzas a cultivar raíces profundas. La bendición no es que Dios haga todo por ti, es que Dios camine contigo mientras tú haces tu parte. Es la gracia operando en una vida responsable y rendida. Cuando comprendes esto, tu fe madura, tus decisiones se ordenan y tus expectativas se purifican. Ya no preguntas, ¿cuándo me va a bendecir Dios? Empiezas a preguntarte, ¿mi vida está preparada para lo que Dios quiere darme? Y esa pregunta marca el inicio de una transformación real. Ahora sí, con este fundamento claro, podemos entrar al primer hábito. El primer hábito que prepara tu vida para la bendición de Dios es el orden interior. Antes de pedir expansión, Dios observa el estado de tu corazón. La Biblia enseña que el corazón no es solo emoción, es el centro de decisiones, pensamientos y motivaciones. Por eso Dios no comienza cambiando circunstancias, comienza trabajando dentro. Muchos quieren más oportunidades, más recursos, más claridad, pero viven con culpas no resueltas, hábitos desordenados, pensamientos divididos y prioridades confusas. Dios no ignora eso, no porque castigue, sino porque ama. Expandir una vida desordenada no trae bendición, trae desgaste. Por eso, antes de ampliar, Dios alinea. Y ese trabajo interior es silencioso, pero determinante. En la Escritura, Dios siempre comienza por el interior. No empieza con lo visible, empieza con lo profundo. Por eso Jesús habló tanto del corazón, de la mente y de la intención. Porque puedes hacer cosas correctas con un interior desordenado y aún así perderte. El orden interior no es perfección, es honestidad delante de Dios. Es reconocer qué áreas están fuera de lugar, qué hábitos te están drenando, qué pensamientos gobiernan cuando nadie te ve. Dios no te pide que tengas todo resuelto, te pide disposición para ser formado. Cuando el corazón se ordena, las decisiones se aclaran, las prioridades se ajustan y la paz comienza a aparecer. Ese es el primer fruto de una vida alineada. Antes de avanzar, quiero hacer una pausa contigo, porque este mensaje no se trata solo de escuchar, se trata de caminar juntos. Si esta palabra está tocando tu corazón, escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y desde qué país estás escuchando este mensaje. No es solo un dato, es una forma de reconocer que Dios está hablando a personas reales, en lugares distintos, con procesos distintos. Tu comentario puede ser la confirmación que alguien más necesita para saber que no estás solo en su proceso de orden interior. Aquí estamos caminando juntos, buscando alinearnos con Dios antes de pedir expansión. Y con ese primer hábito claro, pasemos ahora al segundo, que exige aún más madurez,
El segundo hábito que prepara tu vida para la bendición de Dios es la obediencia constante. No la obediencia emocional, no la que aparece cuando todo se siente bien, sino la que permanece cuando no hay ánimo, cuando no hay respuesta inmediata y cuando obedecer cuesta. Muchas personas obedecen solo cuando están motivadas, cuando sienten paz, cuando reciben algo a cambio. Pero la obediencia bíblica no depende de emociones, depende de convicción. Dios no forma personas que reaccionan, forma personas que permanecen. La obediencia constante es la que construye carácter, la que afianza la fe, la que prepara el corazón para confiarle más. Porque Dios no bendice impulsos, bendice fidelidad. En la Biblia, la obediencia casi nunca fue cómoda. No siempre vino acompañada de explicaciones claras ni de resultados rápidos. Muchos obedecieron sin entender todo, sin ver el final del proceso, sin aplausos. Y ahí está el punto. La obediencia emocional se activa cuando hay recompensa visible. La obediencia constante se sostiene aún cuando no hay señales. Dios no mide tu fe por lo que haces en los días buenos. La mide por lo que sostienes cuando nadie te ve y cuando nada parece cambiar. Cada acto de obediencia silenciosa forma una raíz profunda. Y las raíces profundas son las que sostienen la bendición cuando llega el peso. Muchos se frustran porque sienten que obedecen y aún así no ven cambios. Pero la obediencia no siempre produce resultados inmediatos, produce transformación interna. Obedecer constantemente afina tu discernimiento, ordena tus decisiones, te vuelve estable. Dios no te pide obedecer para probarte, te pide obedecer para protegerte, porque una vida inconstante no puede sostener una bendición estable. Si hoy obedeces y mañana abandonas, el proceso se debilita. Pero cuando la obediencia se vuelve estilo de vida, no reacción momentánea, algo cambia por dentro. Y cuando Dios ve una obediencia firme, aunque imperfecta, sabe que puede confiarte más. Con esto claro, vamos ahora al tercer hábito, el que más prueba la perseverancia. El tercer hábito que prepara tu vida para la bendición de Dios es la disciplina diaria, especialmente cuando no ves resultados. Aquí es donde muchos abandonan, porque estamos acostumbrados a medir todo por lo visible, por lo inmediato, por lo que produce sensación. Pero la obra de Dios no siempre se manifiesta rápido. Muchas veces comienza en silencio, en lo profundo, en lo que nadie aplaude. La disciplina espiritual no es emocionante todos los días. Es constante. Es orar cuando no sientes nada. Es obedecer cuando no entiendes todo. Es mantenerte firme cuando parece que nada cambia. Dios trabaja primero en lo invisible, y lo invisible siempre precede a lo visible. La Biblia está llena de procesos largos que parecían estériles al inicio. Personas que obedecieron durante años sin ver fruto inmediato. Pero Dios nunca estaba ausente. Estaba formando. La disciplina diaria no acelera el proceso, lo sostiene. Cada día que permaneces, aunque no veas avances, algo se está afirmando en ti. Carácter, paciencia, profundidad espiritual. El error es pensar que si no hay resultados visibles,
no está pasando nada. Dios no mide tu crecimiento por sensaciones, lo mide por constancia. La disciplina no cambia las circunstancias de inmediato, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo lo demás encuentra su lugar. Muchos abandonan justo antes del fruto. No porque Dios falló, sino porque la constancia se rompió. La disciplina diaria no es para impresionar a Dios, es para alinearte con Él. Cuando perseveras en lo pequeño, Dios puede confiarte lo mayor. No porque te lo hayas ganado, sino porque estás preparado. La bendición no llega a personas apuradas, llega a personas firmes. Si hoy no ves cambios, no te detengas. Si hoy todo parece igual, permanece. Dios no desperdicia ningún acto de fidelidad. Cada día que sigues, aunque no se note, estás construyendo una base que sostendrá lo que viene. Y ahora, vamos al cuarto hábito, el que define si alguien puede ser usado sin perderse en el proceso. El cuarto hábito que prepara tu vida para la bendición de Dios es la humildad para ser formado antes de ser usado. Muchos desean ser usados por Dios, pero pocos desean ser formados por Él. Queremos propósito, impacto, influencia, pero evitamos el proceso que pule el carácter. La humildad espiritual no es pensar menos de ti, es reconocer que aún estás en formación. Dios no usa primero el talento, usa el corazón disponible, porque el talento sin carácter se convierte en peligro. Antes de exponerte, Dios te cubre. Antes de levantarte, te afirma. La formación no es castigo, es protección, y solo los humildes pueden permanecer bajo ese proceso sin endurecerse. En la Biblia, Dios nunca apresuró a quienes iba a usar. Los formó en silencio, en lugares ocultos, en temporadas largas. La formación incluye corrección, incluye espera, incluye renuncia, y ahí es donde muchos se resisten. La falta de humildad no siempre se nota en palabras, se nota en la impaciencia, en querer resultados sin proceso, en exigir reconocimiento sin madurez. Dios no rechaza a nadie por estar incompleto. Rechaza la soberbia que no se deja moldear. Cuando hay humildad, la corrección no ofende, la espera no desespera, y el silencio no asusta, porque sabes que Dios está trabajando aunque nadie lo vea. La humildad prepara el terreno para una bendición sostenible. Porque quien es humilde, aprende, escucha, ajusta. Dios confía más en quien reconoce sus límites que en quien presume sus capacidades. Ser usado por Dios no es un trofeo, es una responsabilidad. Y Dios no entrega responsabilidades a corazones que no saben rendirse. Si hoy estás en proceso, no te frustres. Si hoy sientes que aún no llega tu momento, no te adelantes. La humildad te mantiene en el lugar correcto hasta que el carácter esté listo. Y cuando Dios decide usarte, lo hace sin destruirte, sin perderte y sin quitarte la paz. Ahora que hemos visto los 4 hábitos, necesitamos hacer una pausa para integrar todo antes de avanzar. Antes de continuar, necesitamos hacer una pausa. No para desconectarnos, sino para integrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque estos hábitos no son ideas sueltas,
son un proceso completo. Orden interior, obediencia constante, disciplina diaria y humildad para ser formado. Cada uno cumple una función, y juntos revelan algo importante. Dios no trabaja de forma fragmentada. Él forma vidas, no momentos espirituales. Si intentas aplicar solo uno y descartar los demás, el proceso se debilita. Por eso, esta pausa es necesaria. No sigas escuchando en automático. Respira. Reflexiona. Pregúntate con honestidad, ¿en qué parte del proceso estás? Porque la transformación comienza cuando dejas de correr y te permites evaluar cómo estás caminando delante de Dios. Muchas personas escuchan enseñanzas profundas, pero no se detienen a examinarlas. Las consumen como si fueran información, no formación. Pero Dios no transforma a través de cantidad de mensajes, sino de decisiones conscientes. Esta pausa no es relleno, es dirección. Es el momento de observar qué hábito te resulta más difícil. ¿Cuál evitas? ¿Cuál te confronta? Ahí suele estar el área que Dios quiere trabajar primero. No te juzgues, no te condenes. La disciplina espiritual no se construye con culpa, sino con claridad. Cuando reconoces con humildad dónde estás débil, le abres espacio a Dios para fortalecerte. Y eso es mucho más valioso que aparentar avance cuando por dentro hay resistencia. Esta pausa también es una invitación a dejar de compararte. Cada proceso es distinto, cada ritmo es diferente. Dios no trabaja en serie, trabaja de manera personal. Algunos avanzan rápido en ciertas áreas y lento en otras. Eso no te hace menos espiritual, te hace humano en proceso de formación. Lo importante no es qué tan rápido avanzas, sino que no abandones el camino. Si hoy solo puedes sostener un pequeño ajuste, hazlo bien. La fidelidad en lo pequeño sigue siendo fidelidad, y Dios honra los corazones que perseveran, no los que aparentan perfección. Con esta reflexión clara, vamos a avanzar ahora a un bloque crucial: entender por qué muchos no ven resultados aunque conocen estos hábitos. Hay personas que escuchan enseñanzas como esta y dicen: lo intenté, pero no funcionó. Y la mayoría de las veces no es porque Dios falló. Es porque el hábito nunca se volvió constante. Uno de los errores más comunes es practicar estos hábitos solo cuando el día fue difícil, solo cuando hubo crisis, solo cuando hubo miedo. Pero la disciplina espiritual no se activa en emergencia, se construye en rutina. Dios no trabaja solo en momentos intensos, trabaja en la constancia. Si aplicas estos hábitos una semana sí y luego los abandonas, tu interior no se ordena. No porque Dios no quiera, sino porque el proceso no se sostuvo. La transformación espiritual no es inmediata, es progresiva y requiere perseverancia cuando no ves resultados rápidos. Otro error frecuente es convertir estos hábitos en una lista que cumplir. Hacerlos por obligación, por culpa, por presión espiritual. Eso agota.
Dios no busca rutinas perfectas, busca corazones disponibles. Si cada día te acercas a Dios pensando que debes hacerlo bien, perdiste el enfoque. Estos hábitos no son exámenes, son espacios de encuentro. No se trata de decir las palabras correctas ni de sentir algo especial. Se trata de presentarte tal como estás. Dios no bendice la rigidez religiosa, bendice la sinceridad. Cuando estos hábitos se viven desde la gracia y no desde la exigencia, el descanso aparece y el crecimiento se sostiene. También hay quienes esperan que estos hábitos eliminen todos los problemas, y cuando eso no ocurre, se desaniman. Pero la disciplina espiritual no elimina las luchas, te fortalece para atravesarlas. Tener paz no es ausencia de conflictos, es presencia de Dios en medio de ellos. Si practicas estos hábitos esperando una vida sin dificultades, te frustrarás. Pero si los practicas para formar carácter, confianza y profundidad espiritual, verás fruto. Dios no promete una vida fácil, promete acompañamiento, dirección y descanso interior. Y eso se construye cuando perseveras, incluso cuando el cambio es lento y silencioso. Vivir estos hábitos no requiere cambios drásticos ni rutinas complicadas. Requiere intención diaria. El orden interior comienza con momentos honestos delante de Dios, sin máscaras, sin discursos largos. Unos minutos para revisar cómo estás, qué pensamientos dominan, qué emociones arrastras, qué decisiones necesitas ajustar. La obediencia constante se vive en lo pequeño, en elegir bien cuando nadie observa, en mantener principios aunque no haya recompensa inmediata. La disciplina diaria no exige horas interminables, exige constancia. Es mejor poco y sostenido que mucho y esporádico. Dios honra los corazones que vuelven a Él una y otra vez, aunque el día haya sido pesado. Ahí comienza la vida alineada. La aplicación práctica también implica aprender a evaluar tu día, no para condenarte, sino para crecer. Pregúntate cada noche, ¿dónde actué con orden? ¿Dónde reaccioné sin obediencia? ¿Dónde fui constante? ¿Dónde necesito humildad? Estas preguntas no buscan culparte, buscan orientarte. La disciplina espiritual madura no se basa en castigo, sino en ajuste. Cuando haces esto con frecuencia, tu conciencia se afina, tu discernimiento mejora, tus decisiones se vuelven más claras. No cambias de la noche a la mañana, pero sí cambias de dirección. Y cuando cambias de dirección, aunque el ritmo sea lento, el destino también cambia. Eso es crecimiento real. Vivir estos hábitos también requiere paciencia contigo mismo. Habrá días firmes y días débiles. Eso no invalida el proceso. La clave no es no fallar nunca. La clave es no abandonar. Cada día que vuelves a Dios, aunque sea cansado, aunque sea confundido, estás fortaleciendo una relación, no cumpliendo una tarea. La bendición no se construye con perfección, se construye con perseverancia. Si hoy solo puedes dar un pequeño paso, hazlo bien. Dios no desprecia los avances silenciosos. Y cuando estos hábitos se integran a tu vida diaria, dejan de sentirse como esfuerzo y comienzan a convertirse en descanso interior. Ahora, antes de cerrar,
necesitamos abordar un punto decisivo que define por qué algunos perseveran y otros retroceden. Uno de los motivos principales por los que muchos no perseveran es porque esperan sentir motivación constante. Pero la vida espiritual no se sostiene con emoción. La emoción fluctúa, la convicción permanece. Cuando la fe depende del ánimo, se vuelve inestable. Hay días en los que orar cuesta, días en los que obedecer pesa, días en los que no sientes nada. Y ahí es donde muchos se detienen. No porque dejaron de creer, sino porque confundieron disciplina con sentimiento. La perseverancia espiritual no significa fuerza continua, significa decisión continua. Decidir seguir cuando no hay impulso, decidir permanecer cuando no hay recompensa visible. Dios no abandona en esos días. Ahí es cuando más cerca está. Pero solo perseveran quienes entienden que la fe madura no depende de sensaciones. Otro error común es compararse con otros procesos. Ver avances ajenos y concluir que el propio camino no está funcionando. Eso desgasta. Dios no mide tu crecimiento con la velocidad de otros. Cada persona tiene un ritmo distinto, heridas distintas, procesos distintos. Cuando te comparas, pierdes enfoque. Y cuando pierdes enfoque, pierdes constancia. La perseverancia requiere mirar tu propio camino con honestidad y paciencia. Dios no te pidió que avances como otros. Te pidió que avances. Si hoy estás caminando aunque sea lento, eso ya es fidelidad. La comparación roba gratitud. Y sin gratitud, la disciplina se vuelve pesada. Perseverar también es aprender a honrar el proceso que Dios está usando contigo. También hay quienes abandonan porque confunden pausa con retroceso. Creen que descansar es fracasar. Pero la perseverancia no es rigidez extrema, es equilibrio. Dios no te llama a agotarte espiritualmente, te llama a caminar con Él. Hay momentos en los que necesitas ajustar el ritmo, reordenar prioridades, respirar. Eso no cancela el proceso, lo cuida. El error está en desconectarse, no en hacer pausas conscientes. Cuando te permites descansar sin abandonar la fe, la perseverancia se fortalece, porque ya no caminas desde la exigencia, sino desde la relación. Y quien camina con Dios no se rinde fácilmente. Ahora sí, con todo esto claro, es momento de cerrar este mensaje con una decisión espiritual concreta. Hemos recorrido un camino profundo a lo largo de este mensaje. No para informarte, sino para invitarte a una vida alineada delante de Dios. Orden interior, obediencia constante, disciplina diaria, humildad para ser formado. Estos hábitos no prometen una vida fácil, prometen una vida firme. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas dispuestas a dejarse formar, a caminar con constancia, a crecer en lo profundo, aunque el proceso sea silencioso. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios suele hablar cuando el corazón está quieto y dispuesto a escuchar. Este no es el final del mensaje, es el inicio de una decisión. Ahora, quiero invitarte a algo sencillo, pero profundamente significativo. No una promesa emocional, no una decisión impulsiva, un compromiso consciente. Pregúntate con honestidad, ¿qué hábito Dios me está pidiendo comenzar o fortalecer hoy? No mañana, no cuando todo esté resuelto,
hoy. Tal vez es ordenar tu interior. Tal vez es obedecer con constancia. Tal vez es perseverar aunque no veas resultados. Tal vez es aceptar el proceso con humildad. Dios no trabaja con presión, trabaja con disposición. Si este mensaje te habló, no lo archives, no lo postergues. Haz un ajuste real, aunque sea pequeño. La fidelidad comienza con decisiones sencillas, sostenidas en el tiempo. Quiero decirte algo importante antes de despedirnos. Este canal no existe para entretenerte espiritualmente, existe para caminar contigo, para ayudarte a formar una fe sólida, disciplinada y profundamente bíblica. Si sientes que este mensaje te habló con verdad, suscríbete al canal, no por el número, no por el algoritmo. Hazlo porque necesitas un espacio que te recuerde quién eres y hacia dónde Dios te está formando. Aquí no caminamos rápido, caminamos firmes. Y si quieres, déjanos en los comentarios qué hábitos sientes que Dios te está pidiendo trabajar primero. Leemos, oramos y caminamos juntos. Este canal puede ser tu casa espiritual y este camino uno que no recorras solo.